¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alexander y hoy estamos en una nueva edición de La Nación de la Pintura. Nos visita Fernando Peña. Muchas gracias, Alex, por tu tiempo. Y yo encantado de estar aquí en la nueva edición de este programa. Perfecto, Fernando. Rompemos el hielo, ¿te parece? Por supuesto. Si tu vida hoy por hoy fuese una obra, ¿qué nombre le pondrías? Es complicada la pregunta. Creo que siempre me complico a la hora de titular algo, una obra y sobre todo una exposición. Pero creo que si podría considerar algo un poco sencillo, pero sería 2001. Creo que toma relevancia porque es una especie de... O sea, considero que los humanos de por sí somos eso, somos un registro en el tiempo. Así que ese es mi registro en el tiempo y bueno, cuando muera será el final de ese registro y en realidad seré solo eso en el tiempo, ¿no? Una fecha, unos dígitos en el tiempo, un registro. Perfecto, Fernando. Ahora, ¿cuál es el momento en que decides quiero hacer arte, quiero vivir del arte y posteriormente estudias arte? Creo que siempre bueno, he iniciado desde la niñez, creo que la falta de recursos, vengo de una familia bastante humilde y siempre he tenido la disposición de la imaginación, ya que carecía de algunos recursos y tenía que solucionarlo con los objetos que estaban a mi alrededor. Entonces esto hizo que se impulsara mi creatividad. Si te dijera cómo empezó, te diría un poco por eso, ¿no? Por crear espacios imaginarios. De acuerdo a lo que nos comentas, entonces lo que te hizo llegar a ese punto de creatividad fue la carencia de algunas cosas que no tuviste obviamente de niño, ¿correcto? ¿Algún ejemplo quizás que hacías para, digamos, sustituir tu diversión, que lo habitual es con carritos, juguetes y demás que comentas que no has tenido? Algo por ahí quizás, no sé qué hacías de niño, quizás con plastilina, con tierra, barro, no lo sé. Coméntanos un poco, hermanito. Se me viene un recuerdo ahora que lo mencionas. Mi papá trabajaba en la agricultura y siempre me llevaba a ayudarlo, a trabajar con él o a estar con él, ¿no? Y creo que los recursos que usaba para ese momento eran las plantas, usaba los ríos como escenarios y todo en miniatura. Creo que ahí era te puedo dar un ejemplo de que usaba los recursos para generarme una escena, un guión y siempre que volvía al lugar lo retomaba. Ah, ok, o sea, hacías como una pequeña película de cine, algo así, a su manera, de un modo, y ahí en los tiempos. Y como siempre en la misma planta, ya tenía como que una especie de familia, ¿no? Cada uno y bueno, según el guión que se me ocurría en ese momento. Ah, perfecto, Fernando. Ahora, avanzando un poco más en el tiempo, ¿cómo es que decides postular y posteriormente estudiar en Bacaflor y no en la UNSA? ¿No sabías que existía una escuela de artes de la UNSA? Si sabías, quizás te habían comentado que puede que era mala, no estaba de acuerdo a lo que tú querías en tu formación artística. Coméntanos. Eh, Fue gracias a mi padrino, él trabajaba en la Baqueflor. Yo hasta ese momento, hasta quinto año, no sabía que había una carrera de arte como tal, de pintura, pero fue todo ese año, él es psicólogo a la vez, y era como una especie de, eh, frecuentaba mucho con él, y era una especie de eh, algo vocacional. Él trató de ayudarme en eso, y como sabía cómo se trabajaba en este lugar, en Bacaflor me refiero, me lo recomendó siempre y me encantó todo lo que me decía. Creo que no tenía tan presente que lo mencionó en algún momento que había una escuela en la UNSA, pero había escuchado tantas maravillas y tenía tantas referencias de la Bacaflor que no lo había pensado, no lo consideré, tampoco investigué mucho tampoco del caso. Ok, Fernando. Y entonces podríamos decir que la influencia para que tú ingreses a Bacaflor fue por tu padrino. Sí, 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 totalmente. Él tenía bastante experiencia ahí, o sea, había trabajado ahí, sabía la frecuencia o bueno, el tipo de persona que iba ahí y bueno, me vio así
me lo recomiendo. ¿Y no crees que hubiese sido otra quizás la experiencia que estés siguiendo ahora si hubieses estudiado en la UNSA? Porque según lo que cuentas es que ni investigaste, ¿no? O sea, Sí, de tu tío fue un guía para ti. No tú, el padrino, tu padrino, discúlpame. Su padrino fue un guía para ti, de acuerdo a eso tú lo escuchaste y decidiste entrar a Bacaflor. Pero quizás no crees que hubiese podido ser otra tu realidad, una distinta a la que estás viviendo, que no diga que sea mala, pero si entrabas a la UNSA. lo he pensado varias veces porque, bueno, en el camino he coincidido con varias personas que ya estuvieron ahí y creo que de todos modos no iba conmigo la formalidad que se usa en la UNSA. La Bacaflor en ese aspecto es muy informal dentro de los profesores o dentro de la, de la currícula. Y creo que no iba conmigo. Creo que estuvo perfecto. Bueno, dentro de los horarios también. Los horarios eran muy flexibles. Y los profesores, muchos de ellos amigos míos. Y creo que puedo decir que no hubiera podido hacer todo eso en la UNSA. No con esa libertad que me dieron en la Bacaflor. Ok, entiendo, Fernando. Ahora, sabemos que ya has egresado de la Bacaflor, ¿listo? Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de tu tiempo de formación en la Bacaflor? ¿Qué te pareció? Sabemos que tanto Bacaflor como UNSA enseñan a partir de lo clásico, ¿listo? Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció esa enseñanza? ¿Qué te pareció esa formación? Antes de que compartas tu respuesta, te comento algo pequeño, ¿no? Por ejemplo, Felipe Pantón es un artista argentino, ¿listo? Es contemporáneo. Él estudió en España, en la Bellas Artes de Valencia. Fue su formación ahí. Y él decía eh, que la Bellas Artes de Valencia era una mierda. Literal. ¿Listo? Literal. ¿Por qué? Porque una y otra vez lo clásico, que el bodegón, que pintar, que el óleo, que la figura humana, que pintar una y otra vez figura humana todos los días, los exámenes se basaban en eso. Es la opinión que él da en las entrevistas que tiene. Es actualmente un artista muy reconocido, muy valorado, sus obras están por muy encima en el mercado. Pero ¿qué opinión tienes tú acerca de esa enseñanza clásica, ¿no?, que recibiste en Bacaflor? Coméntanos. Sí, sí, sí. De hecho, como lo mencionas, es bien académico, tanto en ambas escuelas, y tanto como lo es en todas las escuelas de artes en las provincias de Perú. No, no te menciono Lima porque en Lima hay algunas escuelas que... Creo que la diferencia más grande que podría haber es en el hecho del concepto. eh, que muchas de las escuelas dentro de provincia se centran en la tradición que ya llevan cargada, ¿no? Por sus generaciones. Me refiero a los profesores que van enseñando lo que ellos saben, ¿no? Y lo que pasa em, respecto al tema académico, yo lo veo totalmente necesario para por lo menos comprender, o sea, en general considero que comprender bien los aspectos que enseñan en la escuela, en el caso de la CAFLU, los 3 primeros años, como es el dominio de un objeto pequeño, el dominio de un espacio grande y el dominio de la figura humana, que es el que a mi parecer tiene más luces y contrastes y músculos y formas que se puede hacer con tan solo un cuerpo. Creo que es lo más rico que existe en el mundo como para generar estudio de eso. Bueno, y ahora te comento un poco de mi experiencia, que fue un poco complicado porque yo la viví la mitad, un poco más de la mitad en pandemia. Y eso cambia varias cosas, porque los profesores, como comprenderás, en su mayoría son mayores, ¿no? Y es una complicación más para ellos llegar a comprender cómo llevar su metodología de enseñanza a la virtualidad, ¿no? Y, y bueno, y también ahí viendo la astucia de los alumnos, que ellos sí dominan y cómo se pudieron saltar varias cosas que para ellos tal vez en su momento fue una especie de... Fue algo hábil, ¿no? Por ejemplo, no hacer la tarea y hacer alguna especie de edición por ahí. Pero eso en qué les benefició al final, es un poco complicado eso, ¿no? Te diría que fue distinta. Eso me da gusto, que haya sido un aprendizaje distinto al que lo hayan recibido otras generaciones, que tal vez no podrían compartir lo mismo que yo, porque lo han vivido de distintas formas. Pero
Pero bueno, es algo distinto y también me gusta que haya sido así. Siento que me has dado, Fernando, una respuesta muy general y no tanto que haya nacido de ti. ¿Por qué te lo digo? Porque yo conozco tu trabajo. Tu trabajo no es algo clásico, podríamos decir, lo que se enseñaba hace mucho. Tu trabajo es algo más contemporáneo. Entonces, a ti no te pesó pasar por la escuela porque tuve conversaciones contigo hace tiempo y tú me indicabas que siempre quisiste hacer eso desde el primer año que llegaste a la Vaca Flor. Querías crear, querías hacer lo propio, querías tener una identidad como artista, desde el primer año. Entonces, por eso es que te pregunto, ¿no? ¿No te afectó como que, profesor, estoy pintando calatos, estoy dibujando calatos, no quiero hacer esto? No fue chocante, sencillo. Te escuchamos. Sí, 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 bien. Siempre lo he querido hacer, siempre, y siempre lo he hecho, por mi parte, ¿no? Como te mencionaba, el horario era flexible y era como que una mañana llena de estudios y una tarde lleno de lo mío, ¿no? Pero el primer año me pareció bien importante porque era la especie de encontrar las herramientas, las formas. Pero a ver, discúlpame, ¿eso lo entendiste pasando tu etapa de formación o fuiste tan maduro para decir en ese momento, es necesario para mí? No, luego lo analicé y ahora te lo puedo decir que fue así, que se hizo necesario porque dentro de ese proceso, no solo de compartir la enseñanza de profesor al alumno, sino de compartir con los alumnos de otros grados mayores y que ya tienen la experiencia, ¿no? Y eso es fundamental. Pero como te decía, en mi caso fue distinto y yo siento que sí pude aprovechar, yo pasé segundo año, tercer año y cuarto año en pandemia y dentro de eso comprenderás que no soy tan responsable no era tan responsable dentro de lo académico. Así que tenía una gran parte de estos 3 años de carrera virtual para hacer lo que yo quería y lo hacía. Y tal vez me le dedicaba más tiempo a eso que a la escuela, pero es distinto. Por eso te diría que en mi caso, que no le metí lo máximo a la escuela y no me estresé tanto con lo que ellos me daban, sino que busqué por otros lados también. Y eso también lo veo necesario, ¿no? O sea, podríamos entender que las tareas los hacías ya por cumplir, o sea, porque se tenían que hacer, pero naturalmente tú en lo posterior estabas haciendo desarrollando tu técnica, desarrollando tu identidad como artista, ¿correcto? Sí, 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 desarrollando otras cosas, ¿no? Como la sociabilidad o conocer a otros artistas en ese medio o involucrarme un poco más con las redes. Que esos fueron los años donde más me involucré con esto, lo conocí, me interesó, vi que era fundamental para esta carrera. Bueno, también la virtualidad me dio la posibilidad de conocer a artistas que pasaban por lo mismo que yo, pero de otros países. Y era todo una conexión, ¿no? Igual como te digo, era de buscarlo, ¿no? Eso, y era tiempo, o sea, tenía tiempo y lo hacía, ¿no? Correcto, Fernando. Ahora, para pasar a otro aspecto en lo artístico, ¿consideras que la educación en las escuelas de arte debería ir por otro rumbo? Te lo pregunto a ti porque en tu trabajo no se basa, como ya comenté, en el dibujo clásico ni en la pintura clásica. Y sé que hay muchos artistas que quizás están jóvenes, que están pensando en estudiar arte o jóvenes en proceso de formación en las escuelas que van con la misma línea que tú. Sí, sí, sí. Yo cambiaría el hecho de que haya un poco más de comunidad. O sea, dentro de tal vez o sea, lo veo básico y necesario, por lo menos los 3 primeros años que se enseñe la perspectiva del paisaje. Bueno, todo lo que involucra el dibujo me parece totalmente fundamental porque el dibujo es la base de cualquier idea que tengas, de cualquier proyección que quieras hacer en tu vida, ya seas un mecánico y quieras construir algo, necesitas dominar el dibujo, así que el dibujo para todo lo veo necesario, para construir una perspectiva amplia, para construir un objeto pequeño. Y entonces, dentro de eso, lo que yo me hubiera gustado en todo caso es que haya más comunidad. La hubo, o sea, en mi parte, porque yo la busqué en comunidad, me refiero a colectivos o a conocer otros artistas del medio, ¿no? Pero lo que podría sugerir es que en todo caso hubiera habido más intercambios, tal vez con otras escuelas o que más artistas que estén dentro del medio puedan compartirnos eso a los alumnos
o que o los mismos alumnos puedan, bueno, el intercambio, ¿no? Y también que artistas de otros lugares puedan venir aquí. Generar más comunidad, creo, porque hubo partes donde, por ejemplo, había turno tarde y ellos eran muy alejados y ni siquiera los conocía en su mayoría. Y todo eso era porque no había la comunidad que debería haber en el arte, sobre todo. El arte es bastante de eso para crecer. Ok, Fernando. Ahora, para todos aquellos que quizás vean la entrevista y, como comenté, sean jóvenes que estén pensando o adolescentes que estén pensando en postular a la carrera de arte, ya sea en Bacaflor o en la UNSA, coméntanos qué dificultades tiene el artista egresado al salir obviamente de su alma mater. ¿Cuáles son aquellos, nóbrame, 2 obstáculos principales que tú hayas vivido presencialmente o que hayas escuchado de una manera general en la mayoría de artistas? ¿Cuáles son los obstáculos más grandes para poder seguir avanzando y desarrollándote en el mundo artístico? Creo que uno podría ser, bueno, referente al lugar, ¿no? Si me hablas de dentro de Arequipa, como provincia hay una escasez de mercado del arte, o sea que se genere dinero por hacer arte en todos los medios. Te hablo de la música, del teatro, eh, es complicado generar un mercado de eso, así que en primera sería eso, ¿no? Generar el mercado, buscarlo, conseguirlo, sobrevivir de ello. Am, Otra podría ser, mm, tal vez en el caso de que si no se piense hacer todo dentro de o sea, una vez que sales, recién quieres hacer la vida de artista, recién quieres ir a exposiciones, recién quieres conocer a más personas, recién quieres crearte una red, recién quieres subir contenido propio cuando sales y eso te enfrenta a un mundo donde ya no tienes que equivocarte, o sea, ya eres egresado, ya eres un profesional, ya no puedes fallar en esas cosas porque lo has estudiado tantos años. En todo caso, ese proceso debiste o deberían llevarlo antes para tener toda esa confianza de equivocarse y excusarlo con el hecho de que son estudiantes aún. Ok, se entiende. Ahora, Fernando, ¿cómo es que sabemos que actualmente trabajas en una galería, correcto? Sí, sí. ¿Cómo es que llegas a trabajar en la galería? A ver, ¿es un golpe de suerte? ¿Lo llamarías estar en el momento indicado, en el momento exacto, contactos? Porque se sabe y se asume que no todos los artistas egresados tienen este privilegio que has tenido, ¿no? Entonces, coméntanos acerca de cómo llegas a trabajar en una galería, cómo más artistas pueden llegar quizás a una galería estás ahorita en una galería de Lima, quizás en una galería de acá de Arequipa, también de Lima o de otra parte del Perú. Lo fundamental que ya te lo mencioné sobre la comunidad, sobre el hecho de poder socializar y conocer a más personas, creo que eso es lo que me llevó, ¿no? El hecho de tener un amigo y que este amigo me lleve a otro amigo y hacerme amigo de este y en generar una red de amigos, pero a la vez pueden llegar a ser contactos, que bueno, llegan a serlo, cuando llega este amigo a generar algo o a meter un poco más de presencia dentro del medio artístico, y eso es lo que pasó, ¿no? Yo soy amigo eh, de esta persona que me presentó con el galerista que trabajo ahora. Y bueno, se dio la oportunidad. También considero que fue un golpe de suerte haber estado ahí, que me lo haya presentado y que se haya dado en esas condiciones, porque él estaba necesitando a alguien y yo justo estaba saliendo de la escuela. Eran los momentos y los tiempos precisos y salió, ¿no? Te diría como recomendación, o sea, el hecho básico de conocer a más personas, de interactuar con ellos, de generar vínculos. Y eso es fundamental, eso es totalmente fundamental. Perfecto. ¿Y te has puesto a pensar en dónde estarías si no hubiese estado la posibilidad que se te presentó de estar en una galería? Quizás como muchos artistas que ya han egresado y no pueden posicionarse quizás en el mercado o vender sus obras porque no han tenido esa oportunidad. Vayamos a decir también un privilegio.
Sí, Alguien tendría que sentirse bastante privilegiado de entrar en una galería como en la que estás y poder hacerse un espacio en el mundo del arte. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Te has puesto a pensar en esa posibilidad? ¿Qué hubieras hecho? ¿Que hubiese sido más difícil, quizás? totalmente, sí, sí, sí. Eh, lo que imagino, cuando pienso en eso, lo que imagino es viéndome haciendo gestión aquí, intentando... em, es que ha cambiado mucho mi mentalidad desde Lima y ahora tengo más presente el hecho de generar contenido que tal vez no lo tenía cuando estaba en Arequipa. Tenía más presente este hecho de conocer a más personas, de que entre por ahí a través de los vínculos, pero si no hubiera tenido toda la información o toda la experiencia que he podido recolectar ahora en Lima, te diría de que podría estar haciendo gestión, porque eso es lo que hacía antes de irme, haciendo gestión y posteriormente buscando la forma de irme a Lima, porque claro, soy muy consciente de que ahí sí hay un mercado y mi meta hubiera sido de todas maneras ir ahí, pero tal vez hubiera tardado más, hubiera sido otras circunstancias, hubiera sido más complicado, bueno, recontra más complicado, pero se dio y sí, sí, es un total privilegio, como lo mencionas, en realidad. Perfecto. Ahora, una pregunta más picante. Quizás te has puesto a pensar en que otro podría estar en tu lugar. En la Sí, galería, quizás alguien que admires dentro de la escena local, que tú dirías, pucha, ¿cómo no se le presentó a él la oportunidad que yo tengo? Eh, Coméntanos. hay varias personas que yo admiro bastante, que los considero con mucha más disciplina que yo y con otros factores mejores que yo, totalmente, a muchos, muchísimos en realidad. Em, y claro, también hubo la posibilidad, ¿ah? Porque llegó a mí esa propuesta, tuvieron que pasar meses y hubo un momento en que yo recién tuve que tomar la decisión, o sea, la decisión definitiva de irme, porque claro, no era tan fácil, no era una propuesta y ya me voy y dejo todo lo que tengo. Lo tuve que pensar, pero bueno, sí pasó, sí. Bueno, desde acá le mando un saludo a Guillermo, con el galerista que trabajo. Él me contó que había otra persona que ya se le había propuesto, que también era artista, que también pudo haber estado en ese lugar, pero bueno, acá también te reitero esto del hecho de haber generado un vínculo, porque él empezó a preguntar a otras personas que yo conocía también y le recomendaron mi nombre y en todo caso eso aportó, ¿no? El hecho de conocer a más personas y bueno, ser un recomendado en teoría. Ok, perfecto, Fernando. Ahora, tocaste el tema de la gestión cultural, que si no se daba la oportunidad de estar en una galería en Lima, como lo estás ahora, hubieses hecho gestión cultural acá en Arequipa. ¿Eres consciente de lo complicado que es hacer gestión cultural sin recibir un sueldo de por medio? Sí, totalmente, totalmente, soy muy consciente de eso. Lo he trabajado, lo bueno y lo que me ayuda bastante es el colectivo con el que trabajo. Es un colectivo que inició dentro de la escuela. Siempre hemos tratado de, lo que te mencionaba, de generar todos estos vínculos o experiencias dentro de la escuela para una vez estar fuera ya haber resuelto todos los errores que pudieron haber pasado dentro, ¿no? Y este colectivo arquetipo que, que lo conformo con André y Arnold me ayudó bastante en todas las gestiones que hemos hecho porque ahí considero que hubo eh, tres datos, bueno, tres condiciones importantes como para que una gestión de un proyecto pueda resultar. Una serían los contactos, o sea, y las personas. Dos, la documentación, el registro, sobre todo para una institución, ¿no? Para presentar un proyecto, para presentarte a un concurso, a un estímulo, necesitas manejar bien eso de la documentación y el registro digital, ¿no? Y el tercero sería, am, lo tenía en mente, los contactos, la documentación y se me fue Ya, pero en conclusión, Fernando, hubiese podido haber rédito en la gestión cultural.
Si trabajaba por ejemplo, con el ministerio, sí, y con algunas galerías o bueno, dentro de las ventas, ¿no? O sea, conozco colectivos que trabajan por medio de eso, ¿no? Por medio de porcentajes, es decir, que se llegan a vender obras. Pero claro, acá es lo más complicado en Arequipa. Mm, Hubiera conseguido la forma de generar algo lucrativo, ¿no? Pero sí, se hubiera podido hacer. Ok, ahora que tocamos esta pregunta, también hablaste acerca de los colectivos. Noto que si eres consciente de que si queremos crecer en el arte, tenemos que tener un colectivo sí o sí. Porque es muy poco probable crecer individualmente, o sea, siendo solo tú, ¿me entiendes? Ujú. ¿No? Porque el colectivo nos abre puertas, ya sea, como tú dices, en la gestión cultural, no es lo mismo que te representes a ti como persona natural que representes un colectivo, que es muy distinto. Ahora, históricamente, se ha visto que en el arte, tanto en la música como en la pintura, los colectivos no sobreviven. Y acá entramos al tema del ser humano, por el tema del ego, ¿no? ¿Has pensado en esa posibilidad de que tu colectivo se rompa en algún momento por el tema de ego entre tus compañeros dentro del colectivo? Esto es algo histórico, que pasó en la música, que se han hecho solistas, que ha pasado en grupos del arte, en distintas corrientes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es que tu grupo está madurando quizás esa idea de no caer en ello, que sería en el egocentrismo, ¿no? Que muchas veces ata al artista, eso pasa en todo campo que nos lleva al arte, ¿no? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has tomado? ¿O nunca te has puesto a pensar en ello? Sí, he visto crecer muchos colectivos y destruirse tan pronto algunos. Y claro, lo he pensado, lo he tenido en mente, pero creo que siempre hemos sido conscientes, por lo menos, de que cuando hay un ego de por medio, siempre lo tratamos de llevar a la obra o a nuestra vida individual. Por lo menos hemos tratado de hacerlo así. Em, Veo complicado que haya una destrucción como tal a través del ego. Podría ser a través del hecho de que se genere mejores propuestas tal vez y no se dé el tiempo. Considero que por ahí podría haber una ruptura, que sería de todos modos una ruptura consciente, ¿no? De saber de que si otra persona necesita dejar algo para tener algo mejor, bienvenido sea, ¿no? Pero te diría dentro de mi colectivo, por el ego menos aún no veo ninguna. Hasta ahora no han tenido conflicto por temas de ego. No ha habido peleas, no ha habido discusiones. Todo bien. Por coordinaciones hubo algunos malos entendidos al final, ¿no? No era ningún problema, era algún malentendido, pero por ego no, felizmente no. No lo he considerado, no he visto eso todavía. Bien, ahora, para los amigos que nos ven y que también forman parte de colectivos, colectivas, ¿qué les aconsejarías cuando uno dentro del colectivo empieza a despegar y los otros se empiezan a quedar? ¿Cuál es tu recomendación para manejar ese tipo de situación? Porque obviamente no como colectivo, discúlpame, no todos van a subir a la vez, o sea, eso es mentira. Ujú. Eso es una mentira total, ¿no? O sea, ¿cómo haces que tú estás en un colectivo para manejar esa situación? Que quizás alguno de tu colectivo o hasta tú mismo has subido más que ellos y se nota en las exposiciones individuales que cada uno carga, en las exposiciones colectivas a la cual los invitan, te invitan, es notoria. Entonces, ¿cómo hacen para manejar eso? Tú que ya tienes tiempo en un colectivo, he visto que has expuesto con tu colectivo de forma individual también. Coméntanos para la gente ahí que se entere un poco cómo manejar estas situaciones. Bueno, como yo lo manejo, ha sido, si bien mencionas, yo salí a otro espacio, a otra realidad de visión dentro de la carrera artística. eh, y en ese caso, en todo momento, siempre he tratado de informarles dentro de la teoría de un mercado a ellos, con los que trabajo, y buscar la forma de que ellos puedan estar conmigo, ¿no? A través de colectivas realizadas allá, que no se, bueno, que se dan dentro de la galería en que trabajo,
que siempre los he considerado para cualquier proyecto dentro de gestión que haya realizado ya en Lima, siempre los he considerado igual. Creo que ahí parte del hecho también de que no es simplemente un colectivo de personas, sino es un colectivo de amigos. Y ahí involucra que siempre esté pendiente de las cosas buenas que se puedan estar, las oportunidades buenas que se puedan estar dando ahí en Lima, enviárselos y que puedan estar también, puedan conseguir la forma de postular, de venir, y que ahora lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora Andrés está viviendo en Lima y posteriormente también Arnold lo va a hacer, y todo esto se está concretando tal vez por la posibilidad de que eh, yo estoy ya en un espacio y lo recomendé para este espacio, y posteriormente va a salir alguna oportunidad para que también Arnold llegue, y así, o sea, se va creciendo en comunidad, y en esto específico en Amical, ¿no? Porque eso, más allá del hecho de querer aportar la ayuda hacia, hacia mi generación, también ahí influye bastante la amistad que yo tengo por ellos y el cariño que les tengo. Ok. Claro, y eso es algo que hay que resaltar, creo yo, ¿no? Justamente lo que dices de ayudarse. Porque por lo general, las personas que ya llevan tiempo en el mundo del arte es una lucha constante. Una lucha constante por sacarse las tripas y matarse unos entre otros, ¿no? Hablar mal de uno para llegar a una postura donde a ti te conviene y al otro no, al otro alejarlo, ponerle el pie. ¿Cómo has vivido eso tú acá en Arequipa y después estando en Lima? Esa carnicería que hay en el arte. O desmiénteme, quizás no hay, y yo me estoy imaginando cosas que no existen. No, sí, de todas maneras, el hecho por ejemplo, de llevarte mal con alguien ya te puede limitar a que él te pueda recomendar, así tengas un buen trabajo, ¿no? O el hecho de que no quiere que crezcas, así tengas todas las de ser, de producir algo bueno. Siempre hay esas personas, pero claro, esto se genera a través de un rompimiento de amistad o un malentendido, alguna rivalidad de por medio. Y también el hecho del ego, que es bastante peleado de por sí, ¿no? Creo que la mayoría de artistas lo conocen todos, pero una gran mayoría eh, predomina este ego que a veces esa es en el comienzo que se puede generar una amistad, y si influye el ego, se genera ahí una especie de separación, y desde ahí, desde una impresión mala puede generar un mal, un mal vínculo, ¿no? Entonces podríamos decir que el mundo actual del arte se basa en la hipocresía. Eso es fuerte. Después va a ser algo igual te decía. Pero eso es lo que es. Hay cosas que son fuertes, hay cosas que son fuertes, pero es la realidad. Para la gente que nos está viendo, bienvenido al mundo real, bienvenido al mundo adulto, bienvenido al mundo de los egresados. Pero, como te digo, desmiénteme tú, que ya has estado tiempo en el arte, ¿no? Eso es parte, es necesario en la vida de un artista. Si hablamos de arte, te diría, claro, en la carrera profesional, artista, de la plástica, te diría que sí, que hay mucho de hipocresía, ¿no? El hecho de intentar caerle bien a todo el mundo para que puedas estar en tal espacio, pasa mucho, es a menudo, el poner, bueno, el hecho de ser una figura pública y de siempre tratar de agradarle a todos, eso es bastante, ¿no? Sí, sí, te diría que dentro del mercado, pero claro, si hablamos dentro del arte, creo que sacando ese medio de una profesión, hay de todo, ¿no? Pero dentro de la carrera sí, sí, es en gran parte. Ok, Fernando. Ahora, cambiemos un poco el rumbo de la conversación. Sabemos que estás en Arequipa pronto a inaugurar una exposición individual, ¿correcto o me equivoco? Sí, 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 totalmente. Coméntanos acerca de dicha exposición. ¿Cuál es el motivo de la muestra individual? Buena. Discúlpame, es tu tercera con esta, Sí, ¿correcto? es la tercera individual que estoy presentando. Eh, Reglas. Amigos que disculpa que recién te están conociendo, coméntanos cuál es solo la primera exposición individual que has tenido. Su nombre. Se llamó Transgresión. Era una muestra que la presenté en el Centro Cultural de la UNSA. El año pasado fueron 33 acuarelas. Acuarelas, esa es
apenas terminé la escuela, incluso fue el mismo día, dejé. Egresé y ese mismo día expuse el individual. Y lindo. Pero esta nueva muestra que estoy haciendo Discúlpame, hermanito. La segunda, para que la gente entre un poco más en contexto y vayamos poco a poco viendo ahora cómo es tu proceso en el cual te has ido desarrollando, avanzando y creciendo. Y para que lo vean, porque está en tus redes sociales, ¿correcto? Sí, todo Perfecto. La primera, amigos, ya saben que ha sido transgresiones. Transgresión. La segunda muestra. La segunda fue Deceso, que surge a partir de esta muestra que me invitan a poder llevar una muestra individual en Lima, es una cafetería. Esta segunda fue en Lima. Sí. Correcto, perfecto. Se tituló Deceso. El espacio era un poco más limitado, pero igual siempre me ha gustado acoplarme al ambiente, así que presenté 10 obras alargadas que era una continuación de Transgresión, ¿no? Que me pareció... es importante, a pesar de que haya sido un espacio, no una galería como tal, era una cafetería, pero me parece igual de importante porque narra el proceso o la continuación de mi primera individual, ¿no? Perfecto, Fernando. Ahora, acerca de esta exposición que se viene, coméntanos cuál es el motivo. Ornamentales. Es una muestra que yo la llevo, bueno, esta temática, esta propuesta la llevo manejando desde la escuela, que siempre la llevo dando vueltas. Me refiero a la distorsión de la arquitectura, que siempre ha estado presente en mí, pero nunca la había llevado a un individual, no tenía los suficientes trabajos o los suficientes recursos para centrarlo o para hacer un concepto de esto. Y entonces hice una muestra, era dentro de una colectiva, presenté Centro Histórico, que era una muestra del Centro Histórico de Arequipa y todas las iglesias, las 14 iglesias que están dentro del Centro Histórico. Y bueno, para hablarte en general del proyecto, bueno, primero de la propuesta, se basan en dibujos distorsionados, a blanco y negro, son con acuarela, pero el blanco y negro por el sillar. Trato de rescatar ese concepto de ciudad blanca, plasmándolo al lienzo, ¿no? A través de los contrastes fuertes que hay en la misma ciudad. Ya, y entonces, para este proyecto de ornamentales, tomé la información de un registro o regional, ¿no? Provincial en sí. Tomé las 29 distritos que hay en la provincia de Arequipa. Y bueno, esto lo hice en Lima. Me hubiera encantado hacerlo personalmente en cada iglesia, porque así empecé. Siempre que hacía un trabajo lo hacía mirando a la misma iglesia. Un poco rescatando esa tradición de la acuarela, del paisaje en vivo. Pero esta la tuve que trabajar en Lima y así que fue algo más de buscar información. Imagino que a través de fotos. A través de fotos, a través de documentos, de Arequipa, del arzobispado tal vez, Y Fernando, ¿por qué tomar las iglesias? Breve. Las iglesias. Porque es algo representativo quizás de Arequipa, por el tema del uso del material, que es ensillar básicamente. Exactamente por qué. Es compleja de contestarla, pero te diría en general que podría basarse en lo ornamentales o casi contemplativas que pudieron llegar a ser para mí desde el hecho de ser una persona caminando al costado de algo tan grande y tan majestuoso y de ese lado hacerlo ver de ese modo, con esa intención, ¿no? Que sea algo majestuoso. Creo que se ha quedado desde siempre impregnado en mí totalmente. Podría contarte algo curioso, por así decirlo, según lo que... Es que bueno, en todo este proceso he estado un poco indagando sobre mi origen, o sea, el porqué de todo, de por qué la iglesia en distorsión, en movimiento, cayéndose. Podría contarte que estuve investigando también dentro de mi familia, o sea, el porqué. Y yo hice una obra que se llamó 2001,
que justamente en este año, el 28, ese año, el 28 de junio, pasó un terremoto de 8 puntos y algo de grado. Y entonces me preguntaba, yo nací en agosto, era 2 meses después, y me preguntaba qué estaba haciendo mi mamá en ese momento, porque si corría riesgo, ¿no? Y le pregunté y me dijo algo curioso que es algo más romántico, pero podría llegar a tener sentido de que ella estaba en un espacio, en una plaza, y cuando pasó este terremoto llegó a ver cómo se derrumbaba una torre de una iglesia, porque ese terremoto fue fuerte. Creo que era por el centro, si no recuerdo. Pero me comentó esto y podría decirle que fue un recuerdo impregnado a través de su memoria al vientre y que habrá sido muy grande su impresión que quedó impregnado en mí. Entonces podemos decir que de acuerdo a reminiscencias de tu madre, de acuerdo a aquel suceso, aquel terremoto, es que nace esta idea. ¿Correcto o me equivoco? Inconscientemente diría que se proyecta ahí y que le he ido desarrollando a través de ejercicios, de, de prácticas desde la escuela, ¿no? Como te digo, siempre he intentado hacer algo propio y repitiendo estos ejercicios, el autoconocimiento, que siempre menciono que es básico para hacer arte en general, ¿no? Autoconocerte. Perfecto, Fernando. En materiales me indicas que estás utilizando la acuarela, ¿correcto? Sí, sí. Sabemos que iniciaste con nogalina. ¿Por qué el cambio? La novalina lo usé por el hecho de la economía. Era un material de bajo presupuesto y conseguirlo en cantidad. Inició por eso y luego me interesó por las texturas que podían provocar que no me generaba la acuarela. O bueno, no la acuarela que usaba en ese momento, que era de marcas escolares y no me generaban la textura que me podía generar la novalina. Pero claro, uno va investigando en materiales y encuentra acuarelas que llegan a tener esa misma textura y son de calidad, que sí perduran, y eso es lo que también se pretende, ¿no? Mientras vas mejorando en técnica y en un nivel de carrera, también tienes que mejorar en calidad, en presentación y en todo eso. Y bueno, eso fue el cambio. Y también te podría decir un poco de este concepto de Arequipa como centro de acuarela. Ok, perfecto. Ahora, en cuanto a la técnica o al material, mejor dicho, comentas que vas a utilizar acuarelas, ¿correcto? ¿Has pensado en utilizar óleo? Te lo digo porque, de acuerdo a las tres individuales que has presentado, creo que ha sido entre nogalina y acuarelas, ¿correcto? Sí, sí. Eh, Quizás mucha gente quiera ver una presentación, una obra o alguna etapa de Fernando utilizando óleo. ¿Te ves en ese momento? ¿Te ves en esa etapa o simplemente cierras esa puerta? No, no, para nada. Si bien he trabajado acuarela bastante, es por el hecho del dibujo. O sea, bueno, en el material que yo trabajo, eh, que es tela cruda, lo que más resalta ahí no es la acuarela, no es el matiz de la acuarela o los colores que puede sacar la acuarela, en realidad es el dibujo previo que hago y la acuarela solo me sirve como un valorado, ¿no? Ok. Pero dentro de lo que me mencionas del óleo, sí, justamente voy a tener un individual también en esta galería en la que trabajo, Más Arte, en septiembre, y ahí estoy presentando, me parece, una serie de 3 o 4 cuadros que son con acrílico, no con óleo. Lo hice por el tiempo, porque si lo trabajaba con el óleo me iba a tomar muchísimo más tiempo. Ya. Pero sí, 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 ahí ojalá lo puedan ver. Es algo distinto en el sentido del valorado, que no es tan transparente como lo hago con la acuarela, pero las formas siguen manteniéndose. Es muy interesante, me gusta, ya lo podrán ver. Ahora, eh, en ese trabajo que, bueno, muchos estarán esperando, también yo, porque me interesaría ver un trabajo tuyo en óleo, ¿será monocromía o aplicarás color? Sí, sí, monocromía. Creo que este concepto, mientras siga trabajando con iglesias, va a permanecer, por lo menos con las iglesias de Arequipa, ¿no? Porque todas en su mayoría son con sillar y esto no le tendría sentido agregarle color
y preocuparme por eso por ahora. O sea, yo me preocupo más por el dibujo en sí. Y el color es ese, el sillar es blanco. Mientras haya iglesias de Arequipa van a permanecer blancas. Ok. Ahora, mm, en cuanto el color, ¿te ves en algún momento haciendo algún trabajo, una obra a color? ¿O lo ves por el momento muy lejano? Consideraría que está un poco lejano. O sea, hago algunos trabajos a color personales que me gustan, ¿no? Que pruebo, pero para proyectarme a un proyecto un poco más masivo que una serie, ¿no? Me refiero. Está un poco alejado porque siempre que realizo algo me meto mucho en el dibujo, en las formas, en el contorno. Y para meter a la pintura siento que necesitaría muchísimo más tiempo. Muchísimo Me más tiempo. imagino que mucho más estudio. Y mucho más estudio, ¿no? Porque no le he tocado desde que salí de la escuela, ¿no? Wow, bastante tiempo. Sí, sí. Ok. Ahora, háblenos acerca de tus rutinas de trabajo. ¿Cómo es el proceso creativo que tienes, ¿no? Pero hablando acerca de la rutina como tal. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Te levantas, por decir, a las 7 haces tus obligaciones, tus deberes, y a las 11 estás empezando a trabajar y no paras 4 horas diarias, digamos. De 11 hasta las 3. 11 a 3 todos los días. O es que quizás el lunes amaneces sin ganas de hacer nada, y el martes igual, el miércoles igual, y el jueves recién te da ese chispazo. Y el jueves todo el día le dedicas. ¿Cómo es esa rutina de trabajo que tienes? ¿Te has establecido horarios? ¿O es que cuando llega la inspiración, llega y empiezas a darle al trazo? Creo que me establezco por horario siempre. La mayor inversión que le pongo al tiempo es la noche. Igual trato de mantener mis 8 horas, porque siempre me preocupo mucho en eso. Pero, ¿qué te digo? Desde 5 hasta las 12 es encerrarme y encerrarme y bueno, no siempre es pintar, muchas veces es bocetear, muchas veces es buscar referencias, muchas veces es informarme de algo, o a veces simplemente es ver una entrevista de algo que me interesa y que me va a aportar. Eso podría ser mi rutina, claro, un sábado, un domingo, sí trato de meterle de lleno, de largo, pero claro, a veces salen invitaciones que también lo veo necesario, o sea, es parte de la chamba, yo considero que es eso. Que el hecho de ir a alguna muestra tal vez o salir con un amigo dentro de la carrera es parte del trabajo. Socializar es parte de mantenerte en la carrera, al mismo hecho de manejar una red también, una red social, que también le dedico mucho tiempo a eso, ¿no? También le dedico mucho tiempo a investigar de cómo mejorar dentro de eso y todo eso ocupa dentro de la rutina que puedo llevar. Que a veces varía, casi siempre varía, pero más o menos que me centro en esas horas. Ok, Fernando. Ahora, hablemos acerca de la importancia acerca del registro digital e impreso. ¿Listo? ¿Cómo es que tú llevas esto de acuerdo a tu obra, no? Ya tienes 3 exposiciones individuales, sé que tienes muchas exposiciones colectivas. ¿Y cómo es que tú has estado organizando o un consejo que puedes dar a aquellas personas que están estudiando arte, que quizás están dando sus primeros pasos en el arte, ya como egresados, a que tengan un orden en cuanto a su registro, en cuanto a, a lo digital y a lo físico? Entendamos que es importante el tema del registro porque toca temas como la autoría, como el tema de también, por ejemplo, la evolución artística que tiene uno y la promoción. La promoción de tu obra, obviamente, tenerlo en digital impreso ayuda mucho. Sí, 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 totalmente. Em, es básico el hecho de documentar el proceso por el cual eh, vas caminando. Siempre he sido consciente de eso. En todo caso, podría mencionar que siempre en las muestras
que he estado, he tratado de conseguir el máximo registro que he podido. O sea, como mencionas, he estado en varias y bueno, la red social que más manejo es Instagram y cada que he participado, bueno, estando en Arequipa más, en cada una de las que he participado siempre he tratado de sacar el registro de la inauguración, de la clausura. Claro, pero para esto se entiende que en una exposición tú estás dirigiendo, estás dando tus palabras, contratas a alguien, tienes un familiar que te apoya, un amigo está captando esos momentos en donde tú estás en tu plenitud con tu obra. Son los beneficios de tener amigos, o sea, de tener amigos que te quieran y que quieran que crezcas y que estén apostando por ti a la vez, que puedan ayudarme a generar ese contenido, ¿no? Simplemente el hecho de que pueda compartir una historia de uno de mi trabajo es un aporte, es un registro que se va formando para que más personas lo puedan ver y más personas, que pueda llegar a más personas. Y eso es la importancia del registro digital y también del físico, ¿no? El hecho de tener más documentación de tu trabajo, el hecho de que hayan escrito sobre tu trabajo, el hecho de que tu obra haya pasado por un periódico, por una revista, por un canal digital, que le haya podido le haya podido verlo otra persona, es totalmente importante. La conexión que, bueno, los más vínculos que pueda generar con más personas, eh, es fundamental, sobre todo para esta generación que está aportando, o bueno, su mayor fuerza es a través de la red digital y el contenido. Es básico para un artista de esta generación hacerlo. Está bien, Fernando. Ahora, cerramos esta ronda de preguntas y vamos a pasar a unas preguntas que evocan más al tema del ser humano. ¿Listo? Obviamente siempre relacionado a lo artístico. Empezamos. ¿Cuál es el objetivo de hacer arte? Como Fernando Peña, obviamente. El objetivo. eh, ¿Te puedo dar el concepto que yo tengo del arte? Claro. Siempre he creído, siempre he intentado conseguir este concepto. He conseguido un concepto que me cubre todas las preguntas que puedo conseguir acerca de, mientras más me voy preguntando del por qué y el cómo, que es una manifestación estética. ¿Ya? El ser humano de por sí siempre quiere manifestarse, siempre ha buscado medios para hacerlo y bueno, aquí llega el arte, pero manifestación puede ser cualquier cosa, nosotros estamos manifestándonos ahora, pero cuando llega a un punto de estética, con la estética, bueno, la estética no me refiero a algo bello, puede ser totalmente grotesco, pero al fin y al cabo una estética para alguien, una manifestación que se convierte en estética llega a convertirse en arte, ¿no? Y entonces, para mí siempre ha sido necesario el manifestar lo que he tenido en mi mente y hacerlo a través de algo que me motiva, obviamente, es el hecho de sobrevivir. Así que ahí busco otros recursos para sobrevivir de lo que quiero manifestar, ¿no? Lo veo vital para mí, ¿no? Manifestar algo que esté en mi inconsciente y irlo descubriendo. Perfecto. Ahora, ¿qué buscas con tu arte? Primero es algo personal, o sea, ¿qué busco para mí? Lo que yo busco es autodescubrirme, porque saber las capas internas que puedo llegar a tener y eso creo, no, yo estoy seguro que solo lo puedo descubrir a través del arte, en mi caso, lo puedo descubrir solamente en el arte. Y lo que busco es autodescubrirme, saber por qué, saber para mejorar, para poder ser consciente muchas veces de mis errores o de mis fallas. Y bueno, y en ese punto también te digo que había empezado por ahí, pero a lo largo ya bueno, yo me voy dando cuenta que el arte obviamente sirve para muchísimas más cosas, para una comunidad, como cultura, como un registro de tiempo. Y entonces ahí ya entran otros factores que me interesan, ¿no? Preservar todo esto a través del tiempo y mejorar junto con la comunidad a la que pertenezco, con la que convivo. Ok. Ahora, eso es en lo intangible, ¿correcto? En lo tangible, ¿qué buscas con el arte? En lo palpable, ¿qué buscas?
ser millonario. Busco vivir tranquilo de esto. Sí, te diría, hablando un poco, sinceramente, vivir bien, vivir sin ninguna preocupación del dinero específico. Y siempre he buscado, creo, un poco de tener un nombre en el tiempo, no pasar desapercibido en lo que me quede de la vida, ¿no? Marcar, por lo menos, creo que es mi miedo a morir, mi miedo a no ser eterno, y es lo que yo quisiera. Bueno, a veces no, a veces sí, siempre es una lucha, pero si puedo llegar a ser eterno a través de algo, es a través de nada. Ya quieres quedar impregnado en los libros de arte. Sí, sí, sí. Te hablo desde mi lado más egocentrista. ¿Y eso porque te sientes quizás que no eres nadie? Mm, ¿O por qué? ¿Por qué la necesidad de quedar impregnado en algo? Lo que te mencionaba, bro, el miedo a morir y haber sido nada, y que todo lo que haya conocido en un momento también mueran y se haya perdido tu existencia en el mundo. Como te lo dije al momento, solo somos un número, un año determinado en el tiempo, y yo quiero por lo menos marcar un espacio, o bueno, quedar por lo menos en la memoria de alguien, ¿no? Pero eso mismo que dices que... Pero es que es distinto, o sea, quedar en la memoria de alguien, porque puedes quedar en una conversación. Alguien te puede recordar, ¿sabes qué? Yo hablaba con Fernando y Fernando hablaba de estos temas y muy interesante, brother, pero lo tuyo es algo más egocéntrico. Sí, sí, quieres quedar impregnado en los libros de arte, que eso es muy distinto. ¿Y eso, por qué crees que te nace? ¿Por qué crees que necesitas de eso? ¿Te has puesto a pensar quizás en ello? ¿Has reflexionado en la idea? Que lo necesito es. Creo que eso es parte de mi autodescubrimiento, de mi inconsciente. Eh, Podría reponer alguna especie de trauma psicológico que me haya permanecido, que me dé el hecho de querer ser relevante, ser importante, llamar la atención. Tal vez te podría decir que está dentro de eso, ¿no? De un problema que, que no quiero, no pretendo ser siempre, llevarlo por el lado del ritmo. Igual es algo que busco el porqué. Yo, tal como tú, también busco el porqué. Y tal vez un poco informándome, está dentro de eso, ¿no? Dentro de algo psicológico, dentro de una falla de eso. No sé. ¿Y no crees que sea por el círculo que te rodea? Claro, Quizás ganas haciendo. el círculo pueda decir, ¿no? Yo también quiero quedar impregnado y estás en ese círculo. Es como la ropa cara, los autos lujosos, ¿no? O sea, ves que viene alguien con su auto lujoso y el otro también viene, tú también lo quieres. ¿Crees que sea por eso o más tú lo orientas, como acabas de decir, a un trauma de niño, o una poca atención de niño que no tuviste? No lo sé. Creo que lo que mencionas lo alimenta, ¿no? Al alimenta, totalmente al alimento. Y el hecho bueno, mi naturalidad de competir hace esto que a veces se forma esta convivencia y esta competencia, y que involucra a querer ser un poco más a veces. Trato de controlar la oración. Siempre, te soy sincero, siempre lo trato de controlar, pero a veces sale inconscientemente, pero influye bastante lo que tú mencionas. ¿Y no crees que es una pequeña línea que puede pasarse y puede generar problemas? Como hace rato hablamos de la colectiva y el egocentrismo dentro de un colectivo. El querer sobresalir tanto, el querer quedar en el tiempo, perdurar en el tiempo, ¿no crees que trae problemas? Sí, sí, estoy seguro que eso trae problemas, pero no es lo que... Discúlpame, en un momento de esa competencia que tú dices, por llegar a querer algo que sueñas, puede ser muy vi con otras personas, con otros artistas, y ahí romperíamos lo que estábamos hablando hace un momento acerca de la comunidad. Sí, sí, sí. Eh,
por eso te menciono de querer solucionar, porque no es algo que yo le elija muchas veces. O sea, él me nace, lo elijo. No, nunca he elegido hacer el mal. Te digo de que he sido competente, pero nunca he elegido una... Si tengo que elegir hacer algo mal para llegar ahí, no lo elijo, no elijo ese camino. Pero lo puedo pensar, tal vez. Y esa es una de las preocupaciones que me da el hecho de autoconocerme, ¿no? Saber cómo cortar esto de raíz a través a través del arte y también a través de ayuda profesional, obviamente. Y en todo caso no es algo que yo pretendo hacerlo siempre, no es algo que creo que me va, me va a llevar a hacer cosas malas, no lo creo. Porque siempre a las decisiones que suelo tomar, elijo la que no haga daño a nadie, ¿no? Que no involucre el daño a otra persona. Eso es la prioridad en todas las decisiones que puedo tomar. Así que el ego no podría llegar a hacerme romper eso, considero. Ok. Ahora, mm, Fernando, ¿consideras que eres alguien? Alguien. Sí, ¿Por qué? soy alguien porque soy alguien para alguien. Y cuando yo soy alguien para alguien, ya soy alguien. ¿Y por qué quieres llegar a y ser impreso en libros de arte si eres alguien? Porque cuando los que piensen que soy alguien y ya no esté, eh, pues tiene que existir un alguien que no me haya conocido. Ok. A ver, ahora, ¿crees que el artista en un camino netamente profesional, ya dedicado totalmente al arte, pueda tener pareja? ¿Crees que el arte acepta pareja? ¿O crees que el arte es muy celoso de la misma? Eh, He visto muchas entrevistas y bueno, y conozco a varias personas que em, hacen ver, o bueno, o por su experiencia siempre mencionan que la vida del artista es una vida solitaria por este mismo hecho de que el arte puede llegar a ser celoso, requiere tiempo, requiere una dedicación como tal. Sería ahí dependiendo de cuáles son de- del contexto, ¿no? De cuál es tu intención con la carrera, ¿no? Dependiendo de ese contexto, tú ves cuál es tu prioridad. Yo sí considero que todo ser humano debería tener un vínculo amoroso, si es así, si es que así lo quiere, ¿no? Y que el artista también lo puede llegar a tener. Pero claro, viendo el contexto o viendo sus prioridades, pues. Fernando, ¿sueñas con una familia? Sí, sí, por supuesto. Siempre he querido, em, siempre he pretendido solucionar algunos, algunas malas experiencias que yo he tenido en mi niñez y solucionarlas. Me refiero a hacerlo bien, crear, enseñar buenos valores y crear a una persona con los recursos, con con la moralidad que me hubiera gustado ofrecer, ¿no? Es este hecho de querer darle lo que tú no has tenido a alguien, ¿no? Y bueno, y creo que a la única persona que lo darías, que podrías darlo todo, o sea, desde cero podría ser a un hijo, ¿no? O no sé. ¿Consideras que la idea de familia es contradictoria con la idea de quedar impreso en libros de arte? No, para nada. ¿Crees que podrías llegar a ambos? Sí, sí, sí. O sea, sí, y bueno, también es porque lo he visto, ¿no? Hay muchos artistas que... ¿Tienes un ejemplo de un artista que haya quedado impreso en libros de arte y tenga una familia consolidada? Obviamente papá de mis hijos, papá, mamá, hijos, claro. ¿Tienes algún nombre que se te viene a la cabeza? Mm, a ver, consolidada, alguien... Claro, que sea una historia, una figura en el arte, pero de a la par tenga o haya tenido su pareja y su descendencia.
Es complicado, ¿no? A veces no me involucro tanto en la vida amorosa de muchos. O sea, conozco que habrían tenido eh, relación con otros artistas también, pero de que hayan acabado bien, o sea, bueno, al final uno muere y el otro continúa, ¿no? Te puedo hablar de un ejemplo, no sé, se me viene a la mente de dos artistas, de Frida Kahlo y Ojo que te estoy hablando de una relación estable. Sabemos que Frida Kahlo, con todo lo que tuvo que aguantar, ¿no? Que, bueno, muchos sabrán, no ha sido nada bonito. Te lo digo por qué, Fernando, porque el artista se acostumbra a viajar mucho. ya. Tiene que dejar bastantes periodos a su familia en caso la tenga. Como es de enamorados, de salietes, es normal, es entendible, porque, bueno, es tu saliente, no sabes si te vas a quedar con ella. Pero en el punto de que ya tienes hijos, eso es otra etapa. O sea, no es como que es pasajero, no, un hijo es eterno. Y un hijo hace eterna también a la pareja, porque siempre va a ser su papá y siempre va a ser su mamá, por más que se separen, claramente. Por eso es que te lo pregunto, ¿no? ¿No es un poco contradictoria la idea de querer tener una familia y a la vez querer estar impreso en la historia del arte? Porque para llegar a ese punto, tienes que pasar por muchas exposiciones, se asumen muchos viajes. No creo que solo quedándote en Lima o en Arequipa lo consigas, ¿no? Entonces, por eso te pregunto. Sí, Breve y terminamos con eso. sí, sí, justo se me vino a la mente Marcelo Wong. Marcelo Wong tiene su familia, tiene sus hijos y a la par trabaja y vive muy bien, está establecido un mercado muy bueno en Lima. Tiene... Y bueno, yo he escuchado sus entrevistas, él menciona siempre el espacio que le da a su esposa para que ella también cree, porque ella también hace... ¿Es artista también? No, hace... Me parece que hace joyería o artesanía, algo dentro de ello, no recuerdo ahora bien. Pero le da el espacio para hacerlo y ella también a él para que pueda crear y hacer todo lo que tenga, ¿no? Pero claro, te hablo de que él ha llegado ya a un punto de mercado un poco más estable, ¿no? No sin tanto... Puede medirse sus tiempos un poco más, ¿no? No es tan ajetreado como algunos, en su mayoría, algunos otros artistas puedan llegar a hacerlo, ¿no? De que tienen que, tienen que buscar esas oportunidades, ir acá, ir allá, y es un poco más complicado. Pero ahí sería lo mismo que te mencionaba de la prioridad. ¿Qué es tu prioridad, no? Es el arte, tener una familia, puedes equilibrarlo, ¿no? Yo considero que todo tiene un equilibrio, pero claro, ¿no? Ahí también hay un poco de qué es lo que quieres hacer mejor, ¿no? ¿Quieres tener a tu familia bien o quieres tener tu trabajo bien? Ok. Ahora, actualmente estás con pareja. No, no. Entiendo. ¿Es por decisión? ¿Quieres estar solo? Sí, considero ahora más que todo el hecho del tiempo. De por sí, ha sido muy corto todo el tiempo que he tenido para hacer esta muestra, que me ha permitido hacer incluso, por eso mismo he hecho cuadros muy pequeños, por el recurso del tiempo. Creo que el hecho de tener una pareja, o sea, por ser empático, necesitas darle tiempo. Darle tiempo, darle dedicación, darle una parte de tu vida, que me parece lindo, que sí lo quisiera, pero creo que no podría darme ese gusto, ¿no? Porque es un gusto en realidad a querer hacerlo. No ahora tal vez. No es el tiempo. Ok. Ahora, cerramos esa ronda de preguntas y coméntanos acerca de las cosas que se vienen. ¿Listo? Exhibiciones recientes. Sabemos que acabas de llegar a Arequipa. Quizás tienes alguna exhibición, exposición colectiva. Sabemos ya de tu individual. Has contado el nombre. ¿Es Ornamentales? Ornamentales. Te puedo contar un poco más de eso. El mío estoy muy... no lo extendí mucho. Vamos. Ornamentales consta de el registro de las 29 iglesias de Arequipa. Lo que yo hice fue registrar la iglesia principal de cada uno de estos distritos. Hice la obra, la interpretación de la iglesia, la imprimí sobre el mismo material incluso en el que trabajé. Pero esto, claro, era ya una impresión. Y el recorrido que hice, todo eso lo hice en Lima. Traje todas las impresiones para aquí, para Arequipa. Y la intención que está haciéndose ahora, justo estamos dentro de esos días en los que yo
estoy yendo con cada uno, con amigos que vivan en ese distrito. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que ya vaya. Yo tengo un amigo que vive ahí y estoy yendo con él a colgar esta hora, a hacer una especie de intervención en la calle, en un espacio público, obviamente, donde ya haya sido intervenido, ¿no? Tampoco quiero hacer vandalismo. Y que este amigo sea el vínculo, la conexión que yo haya tenido con este distrito. Y bueno, y a la par, este amigo va a subir el registro fotográfico de la hora a Instagram. Y ahí se va a hacer como... Y bueno, todos los amigos con los que voy a ir lo van a hacer a la vez. Y esto es un poco del hecho de querer poner en toda Arequipa al mismo tiempo y en todos los distritos y hacerlo al mismo tiempo y a la misma hora, ¿no? Y también acá parte un poco de que yo pongo inicio a la muestra, pero no le pongo el final. El final lo ponen los mismos pobladores, el clima, todo dependiendo del distrito en el que estén, ¿no? O sea, ¿vas a dejar la obra ahí? Sí, sí, sí. Y espero regresar de aquí a unos meses, unos años, volver, no sé. Imagino que en su mayoría ya no estarán o algunos estarán por el cambio, por el clima, estarán despintadas o derreídas. Pero es parte del proceso, que eso me interesa. Es parte del proceso de cómo es que toma mi obra este distrito, ¿no? Y bueno, y todo esto también lo voy a hacer de manera presencial, felizmente. Porque en realidad esto nace como una excusa, como te menciono, era una especie de reencontrarme luego de tanto estar en Lima, volver y reencontrarme con estos amigos. Nace esta excusa de este proyecto y hacerlo con ellos es la excusa de volver a verlos, de volver a encontrar, salir, tener una conversación y que ellos también se involucren en parte de mi proyecto. Ya lo saben, amigos, para más alcances en tus redes sociales, Instagram, correcto. Sí. A ver si puedes comentar tu Instagram. Estoy como Fernando Peña, porque no me aceptan la ñ. Ah, ok. Pero pueden seguir ahí todo el registro que voy a hacer para esta muestra, que va a ser el 19 de agosto. Incluso eso es una conexión más, porque el 19 de agosto es mi cumpleaños y así como que se fueron atando varios cabos de generar de reencontrarme en realidad, porque en realidad es un reencuentro y el proyecto también se fue creando así, ya lo tenía y lo separé para estas fechas que tenía tiempo libre y todo se juntó, todo se hizo lindo y todo que está encajando y me encanta cómo se... Perfecto, Fernando. Ahora, quizás alguna exposición colectiva. Ya nos hablaste de tu individual, quedó claro, ornamentales. Viene este 19 de agosto. 19 de agosto. 19 de agosto. ¿En dónde? Lo estoy haciendo, bueno, una de las cuestiones también de esto, de hacerlo de intervención al aire, es demostrarme un poco de que no debemos limitarnos al espacio de una galería. Correcto. No, ese hecho de que si una galería no me acepta o si no me invitan a una exposición no presento algún trabajo, no creo, no hago nada, sino todo lo contrario. Yo me busco el espacio, yo busco la forma de mostrar mi trabajo, ¿no? Busco cómo hacer para que pueda llegar al alcance de más personas. Todo esto me indicas que va a ser simultáneo, ¿correcto? Sí, cada obra. Ya, perfecto. ¿Se va a transmitir o va a ser solo en fotos? Va a ser en fotos. Lo que pasa es que justo iba a dar la dirección. Lo voy a hacer de manera presencial en una casona. Yo tenía antes mi taller en una casona grande, bien bonita, con un salón muy bonito. Siempre quise hacer exposiciones ahí, pero bueno, por temas de tiempo no me dio. Ahora vuelvo ahí. Y es también ese hecho del vínculo de reencontrarme, ¿no? Reencontrarme con la casona, con mi taller, que yo estuve ahí como 2 años. Todos los tiempos de pandemia que viví, lo viví en esa casona. Y ahora es reencontrarme y hacer esta muestra individual, recolectar a muchos amigos que han vivido conmigo ahí en esa casona. Y esta queda en Caima. Yo vivo en Caima. Y la muestra va a ser ahí, es en Ramón Castilla 200. ¿Es abierta al público? Sí, ¿O solo amigos? Sí, no es abierto al público. Ya lo saben, amigos, entonces por sus redes. Esta entrevista va a estar saliendo obviamente antes de la exposición para que lo vean, chicos. Estará saliendo el sábado, domingo, el martes 19 es... El martes 19. Martes 19 es la expo, así que por ahí tienen información en la entrevista.
van a tener información en su Instagram, porque seguro esta semana va a estar ahí full pilas con el tema del desarrollo de la expo, los preparativos y demás. Así que ya saben, amigos, por ahí también va a estar dejando la dirección exacta de la casona para que puedan ir, visitar y acompañar a Fernando durante toda esta jornada. ¿Listo? Ahora, Fernando, exposiciones colectivas que quizás vayas a hacer en la ciudad, o por el momento nada, solo la individual. Tengo una exposición mañana, 13 de agosto, es una exposición en Casa Blanca, que es aquí en el centro de Arequipa, que también está jugando, es parte del proyecto, porque la obra que estoy presentando ahí es la que pertenece al distrito del Cercado. Y esta Casa Blanca que es en Cercado. Y con ellos también voy a hacer una publicación. Y esta va a ser mañana, así que los que vayan a la muestra del miércoles 13 ya van a ver un adelanto de una de las iglesias. Ok. Y bueno, para mencionar también, fuera de Arequipa, tengo una muestra individual que es en Lima, en la galería que trabajo, Más Arte. Wow. Esta va a ser el 3 de septiembre. Esa es una muestra individual, o sea, es una exposición individual, ¿sería la cuarta? Sería la cuarta, sí. Ok. Y es igual que la anterior que hice, es una conexión, porque las obras originales, acá voy a presentar las impresiones, pero las obras originales las voy a presentar allá. Y también voy a presentar dentro de las que te mencionaba, como acrílicos, y tengo esculturas, he estado trabajando bastante también con eso. Es una muestra que reúne todo eso, y más cosas de lo que he estado haciendo, y una serie como la que he presentado acá, la de documentario. Perfecto, Fernando. Así que ya lo saben, amigos, se vienen novedades en la carrera artística y profesional de nuestro amigo Fernando, egresado de la escuela de Bacaflor. ¿Ok? A ver, ahora, comentario que quieras dar a todas las personas que van a ver este video, a seguidores que tengas, adolescentes, jóvenes que estén pensando en postular, atravesando esta hermosa carrera. Algo que les dices. Creo que podría mencionar mucho acerca de algo más técnico, ¿no? Es que muchas veces llegan amigos, ¿no? Que están en el proceso de conseguir una carrera, pero se frustran en el proceso por la técnica tal vez, o por lo complicado que puede ser llegar a conseguir una propuesta, un estilo, marcar algo, ¿no? Creo que lo máximo que podría recomendarles, que es bien fichete, así de necesario como me pasó a mí, es la práctica. La práctica es totalmente necesaria para poder mejorar en todo, ¿no? Me refiero no solo práctica dentro del dibujo, de la pintura, sino práctica al sociabilizar, práctica al editar video o al subir fotos, o prácticas en generarte información acerca de exposiciones exteriores o de artistas que están haciendo lo que tú quieres hacer, pero tienes que buscar cómo lo han logrado hacer. Hay muchas entrevistas. Dentro de todo eso, practicar dentro de todo lo que quieres llegar a hacer, pero buscar la información y en teoría también bastante, del hecho de investigar para concretar un proyecto se basa mucho en saber de la teoría, ¿no? De lo que quieres hablar y embarrarte en eso. Ya lo saben, amigos, últimas palabras de Fernando Peña. Agradecerte, Fernando, por la entrevista, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que radicas actualmente en Lima y hoy por hoy estás en Arequipa. Asumo que has venido por fiestas, da paso para tu exposición individual. Agradecerte de corazón. Agradecer a todos nuestros amigos que nos ven a través de la pantalla de La Nación de la Pintura. ¿Algo que quieras decir para terminar? No, igual agradecerte a ti también por tu tiempo y por darme esta oportunidad de compartir esto. Y voy a compartir un poco más de lo que fue y lo que es, un poco de la carrera que llevo haciendo aquí. Y pues nada, ¿no? Desearles a todos la mejor suerte, la mejor vibra, que a todos les vaya muy bien. Creo que es el mejor final que podría haber hecho, pero les agradezco a todos los que puedan ir. Y gracias a ti otra vez. Perfecto, Fernando. Esto fue Fernando Peña en La Nación de la Pintura.